Jonás no quiso hacer lo que Dios le mandó. Se rebeló deliberadamente contra Dios y contra la misión que Dios le había dado. Abordó a un barco que iba en la dirección opuesta de lo que Dios le había mandado. Dios no lo dejó salir con las suyas. Dios lanzó una tormenta, una tempestad. Por más que trataba de escapar, no había salida. Aún cara a la tempestad que no solo amenazaba a él, sino a todos los otros que estaban con él, Jonás insistió en su rebeldía contra la voluntad de Dios. Prefirió morir antes de arrepentirse. Cuando los marineros lo tiraron por la borda, siguió con la misma actitud. Voy a dictar a Dios lo que puede hacer. No me rindo. Pues, ¿qué haríamos usted y yo con este tipo? Parece incorregible. Muchos de nosotros lo hubiéramos dado por un caso perdido. Muchos ven la disciplina de Dios en este caso como un castigo. Jonás había rebelado contra Dios y Dios le dio su merecido, ¿verdad? Pero no es así. Dios sigue tratando con Jonás. No le había dado por vencido. Su intervención fue para la restauración de Jonás. Quería que Jonás se arrepintiera y que volviera a la comunión con él. Para vivir su vida dentro de la voluntad de Dios, uno debe responder auténticamente en conformidad con aquella voluntad. Uno tiene que ser genuino, no de apariencia, debe reflejar el corazón de Dios. Vemos en este capítulo 2 de Jonás que la respuesta de Jonás fue todo lo contrario. No fue genuino, fue de apariencia. En su corazón usó un montón de textos bíblicos, cantidad de palabras espirituales, pero su corazón no había cambiado nada. En primer lugar, es un error pensar que podemos cambiar la voluntad de Dios. Dios no se da el brazo a torcer. Miren versículo 1 del capítulo 2 de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Finalmente, Jonás hizo lo que le había dicho el capitán del barco. Oró. Aún en el vientre del gran pez vemos la actitud egoísta de Jonás. Aún ahí quiere dictar los términos a Dios. Recuerden, Jonás era profeta profesional en la planilla del rey. Estaba acostumbrado a juntar frases y porciones de las escrituras para fabricar oraciones impresionantes. Conocía muy bien lo que decía la palabra de Dios en las profetas, en los santos y la literatura de poesías. Ahí en el vientre de pez, Jonás trataba de impresionar a Dios con su arte de confeccionar oraciones. Pero a verla cuidadosamente se ve su perjuicio. Confeccionó una oración compuesta de porciones de más de 30 de los salmos y también de otros libros del Antiguo Testamento. Tomó algunas frases directamente de los salmos, de libros históricos, de los libros proféticos. Por ejemplo, dice Jonás en versículo 3, todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Y en Salmo 42, versículo 7 dice, todas sus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Jonás lo citó directamente. Su oración era toda una biblioteca en miniatura del Antiguo Testamento. Vemos pasajes de Salmo 3, Salmo 11, 16, 18, 22, 30, 31, 42, 65, 69, 77, 82, 88, 116, 142, 143.
Y también tomó frases de Eclesiastés, de Lamentaciones, de Isaías, de Jeremías, de Oseas, de Miqueas, de Habacuc, de Proverbios, y primero y segundo de Reyes y segunda de Crónicas. Esta oración es una belleza, es una obra de arte, es una magnífica oración. Incluye todas las cosas que uno pensaría que serían de agrado a Dios. Alabanza, ofrecer sacrificios, cumplir promesas. ¿Cómo la podría rechazar Dios? Es lo que Dios quiere, ¿no? Que uno le glorifique en su oración. Pero esta obra de arte no responde nada a la vida actual de Jonás. No vemos nada de sumisión a Dios. Es como trataba, como dicen, de lavar el coco a Dios. Enfatizó a sí mismo 2 veces más que a Dios. En el idioma hebreo, si uno quiere enfatizar una palabra o una persona, lo pone en primer lugar en la frase. En casi todas las citas de los Salmos, donde enfatiza a Dios primero, Jonás lo había cambiado para encabezar la frase con la palabra yo. Leamos el texto. Versículo 2. Invoqué en mi angustia y él me oyó. Versículo 3. Me echaste a lo profundo y me rodeó de la corriente. Todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy. Y después, más aún veré. Las aguas, en versículo 5, las aguas me rodearon. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Versículo 6, descendí a los cimientos. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración. Y en versículo 9, mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. 2 veces más menciona a él que menciona a Dios. Esto no es la oración de una persona humildemente arrepentido en peligro de muerte. Es una persona cuya vida gira alrededor de sí mismo. Mire el versículo 4. Desechado soy delante de los ojos, mas aún veré tu santo templo. Me tiene abajo Dios, pero volveré a figurar. ¿Cuántas veces nuestras oraciones a Dios se limitan a nosotros mismos? ¿Cuántas veces estamos tan enfocados en nuestra situación, en nuestra perspectiva de cómo deben ser las cosas según nosotros? O que no podemos ni ver lo que Dios quiere hacer en nosotros o a través de nosotros. ¿Cuántas veces aún con una desobediencia pendiente venimos a impresionar a Dios con nuestras oraciones? ¿Cuántas veces llenamos nuestras oraciones de peticiones para nosotros, pero no pensamos en otros que no son salvos? Hacemos un sinfín de oraciones, pero no llevamos el evangelio a los perdidos. La oración no es un sustituto para la obediencia al mandato de Dios. En Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Parece Jonás, y a veces parece a nosotros. Lucas 16, versículo 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Examinemos algunas frases de esta oración de Jonás. Vamos con
el versículo 9, solo para iniciar. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Jonás está hablando de ofrecer sacrificios. Tal vez está pensando, si yo le ofrezco sacrificios con voz de alabanza, se va a calmar, ¿no? Después de todo, ¿no era esa la forma de complacer y placar a Dios? Para que no esté enojado más conmigo. Todo el sistema del Antiguo Testamento giraba alrededor de sacrificios y ofrendas. Pero en cumplir lo externo, se olvidó la realidad detrás de los sacrificios. Se olvidó que los sacrificios eran evidencia de arrepentimiento, no solo un rito para aplacar a un Dios enojado. Su relación con Dios, la relación de Jonás con Dios, se había vuelto en una religión de cosas que hacían porque Dios se le pidió. Los sacrificios y alabanzas se había perdido su significado. Se le olvidó Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Parece que Jonás no leyó este texto. En Jeremías 6, versículos 19 y 20. Óyete, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de la tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Jonás todavía no ha aceptado obedecer al mandato de Dios que Dios le había dado. Sigue tratando de sustituir otras cosas buenas, en lugar de lo que Dios le había mandado hacer. Jonás dice, sacrificios y alabanza. Dios dice, Nínive. Miren, antes de criticar tanto a Jonás, examinemos a nosotros. El mandato de Dios a nosotros no se ha abrogado. Dios nos ha mandado ir y hacer discípulos. Es la misión de Dios. Y nosotros decimos cultos, alabanzas, actividades. Dios dice, no he cambiado mi mandato. ¿Son malas estas cosas? No, no lo son. Pero el momento que la vemos como sustituto a nuestra obediencia, no se le agradan nada a Dios, porque se han vuelto en una forma de tratar de manipular a Dios, tratando de complacerle sin hacer lo que Él nos ha pedido. Estamos lejos de agradar a Dios porque nuestro corazón anda con una actitud de vivir en desobediencia. ¿Se acuerda del intercambio entre Cristo y la mujer samaritana? Él le dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad si a la vez lo estamos desobedeciendo. Serían todas nuestras actividades vacías, sonando como metal que resuena o címbalo que retiñe. Juan 14:15, Cristo nos ha dicho claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jonás, cuando dice ofreceré sacrificios, estaba tratando de manipular a Dios, que Dios aceptara algo diferente a lo que Dios le había mandado hacer. Otra frase, veré su santo templo. Eso está en versículo 4. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás quería ir al templo, seguro para hacer sus sacrificios y a ofrecer sus alabanzas,
Más bien dice que estaba determinado de hacerlo. Veré su santo templo. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estuvo en el lugar santísimo del templo. Era el lugar donde todo el pueblo de Dios iba para cumplir con los sacrificios, los holocaustos y las ofrendas. Era el lugar que hacía énfasis en la santidad de Dios y donde el pueblo de Dios fue para presentarse ante Dios en obediencia y sumisión, habiendo purificado por medio de los holocaustos y sacrificios, demostrando así su adoración y lealtad por medio de sus ofrendas. Era un lugar centralizado que siempre recordaba a los israelitas no seguir a otros dioses. Pero se les olvidó que ninguna casa puede contener a Dios. Dios no estaba limitado ahí. Jonás no tenía que ir a Jerusalén, al templo, para tratar con Dios. No había Dios hablado personalmente con él. Isaías 66:1 nos recuerda de eso. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Segunda de Crónicas 6:18 dice lo mismo. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Eso era Salomón en la dedicación del gran templo de Salomón. ¿Era malo ir al santo templo de Dios? De ninguna manera. Dios había establecido el sistema de adoración en el templo en el Antiguo Testamento. Pero Jonás tenía un problema. ¿Cómo podría adorar a Dios en verdad sin haber arrepentido de su rebeldía contra Dios? Parece que a pesar de todo lo que le había pasado, no deja de pensar en un Dios limitado a un templo. Vemos que dice en su oración que llega a Dios, su oración llega a Dios en su santo templo. Como si cuando estaba orando, su oración iba a trasladarse para llegar a donde estaba Dios en el templo. Dios no lo quería en el templo, lo quería en Nínive. Lo había enviado a Nínive. Sin su obediencia al mandato de Dios, la presencia de Jonás en el templo no tendría ningún propósito. Tenía pendiente una tarea que cumplir. No estaba haciéndola. Más bien buscaba cualquier forma de no hacerlo. Ningún lugar santo podría borrar su rebeldía contra Dios y contra la voluntad de Dios. Ningún lugar sería santo para Jonás si no cumplía la misión de Dios. Más bien su rebeldía lo profanará. Nosotros tenemos un privilegio que Jonás no tuvo. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros estamos siempre en la presencia de Dios con acceso directo al trono de la gracia. Dios habita en nosotros. Vivimos nuestra vida en el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Ahí habita Dios. ¿Por qué seguimos pensando en Dios como un Dios limitado a un lugar, como a un edificio? Pensamos ir a ese edificio para estar en la presencia de Dios, cuando Él está con nosotros las 24 horas al día, las 7 días de la semana. Decimos que vamos al lugar para adorar a Dios juntos. Pero ¿cómo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad cuando seguimos rehusando obedecer su mandato a nosotros? Levantamos las manos, cantamos con mucha emoción, escuchamos sermón tras sermón y sentimos muy espirituales. Pero ni siquiera salimos del templo para conocer a nuestros vecinos que no son salvos. Pensamos que pasar tiempo y hacer actividades dentro de un edificio nos acerca a Dios. Más bien profanamos el lugar y el verdadero templo de nuestro cuerpo, porque rehusamos cumplir la misión de Dios. Jonás quiso ver al santo templo de Dios. Era solo una frase.
Otra frase dice, pagaré lo que prometí. Versículo 9, la segunda parte. Vemos otra práctica que hacían los judíos para demostrar su dedicación a Dios. Hacían votos o promesas o juramentos a Dios sobre lo que harían por Dios. Hemos estado con Jonás desde el principio de este encuentro con la misión de Dios. Pero pregunto, ¿qué le ha prometido a Dios, Jonás a Dios? Nada. De repente en su oración saca esta frase que suena espiritual cuando en realidad nunca lo había prometido nada. Tal vez pensaba que prometería servir a Dios mejor en el futuro. No lo sabemos. Pero no vemos ninguna promesa de obedecer, de hacer lo que Dios le había mandado hacer. Otra vez, ¿cuántas veces hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces hemos hecho promesas de servir a Dios mejor, de andar más cerca con Él, pero nadie evangeliza? Nadie hace ningún discípulo de Jesús. Son promesas vacías. Es como el Señor nos dijera, obedezca primero y luego hablamos. No puedo usarle en algo más a menos que obedezca. Entonces, la frase pagaré lo que prometí cuando no prometió nada es otra frase vacía de adorno. Después en versículo 8, eso es interesante. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, es como si dijera, mire Dios, yo soy mejor que estos ninivitas. Ellos lo abandonarán, pero yo no. Soy su mejor opción. Conozco todo el sistema, voy a hacer las cosas bien, como los sacrificios, promesas, etc. Jonás se compara con las personas a quien Dios le mandó, tratando de que Dios escogiera a él sobre ellos. Es como dijera, sé que no voy a ellos, pero no soy tan malo. Me tiene que cuidar porque soy mejor que ellos. ¿No describe esto a muchos cristianos? Pasan todo el tiempo esperando que Dios les cuide, que Dios les traiga bendiciones, que Dios les proteja y que Dios les prospera simplemente porque ellos son mejores que el mundo alrededor. No hay ni pensamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones, ni a la casa a la par de ellos. Todos se concentran en ellos mismos. Termina su oración con una gran frase. La salvación es de Jehová. Ese es directamente de Salmo 3:8. Esto es una gran declaración, pero no concuerda con la vida de Jonás. Solo es una bonita manera de terminar una oración arreglada. Es equivalente a decir, hurra, 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 un aplauso para Dios. Totalmente inapropiado. ¿Cuál es el defecto de la oración de Jonás? Jonás había hecho una bella oración. ¿Cómo podría Dios rechazar una oración así? Pues no tiene nada que ver con su vida. La oración es bella, pero viene del lugar equivocado. Todo lo esencial brilla por su ausencia. ¿Qué es lo que ausente? No hay nada de arrepentimiento genuino en esa oración. ¿Dónde está la mención del mandato de Jehová? Levántate y ve a Nínive. No lo menciona en su oración. ¿Dónde está la mención de la tormenta que acaba de pasar? ¿Dónde está la mención del pez que lo había tragado? ¿Dónde está la confesión? No hay. No hay donde Jonás admite que pecó contra Dios. ¿Dónde pide perdón a Dios? No está. ¿Dónde está la determinación de obedecer a Dios e ir a Nínive? Dios no ha derogado su misión. Dios no ha quitado su mandato. Nada de esto está en la oración de Jonás.
vemos que Jonás no ha cambiado nada en su actitud respecto a la misión de Dios. Sigue siendo la voluntad de Jonás contra la voluntad de Dios. Dios dice Nínive, Jonás dice Tarsis. Jonás dice ahogarse, Dios dice pez. Jonás dice templo y votos y sacrificios, y Dios dice Nínive. Jonás no ha cambiado. Jonás sigue en rebeldía. Dios contesta la oración insincera. ¿Qué opina Dios de una persona que dice todas las cosas correctas? Puede citar a todos los versículos correctos, en todos los lugares correctos, pero su corazón permanece en rebeldía. Mire versículo 10. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Es como si Dios dijera, sáquelo de mi vista, me enferma. El pez obedeció. Vómito aquí es una de las 5 palabras más crudas, más groseras en la Biblia. Es algo espantoso que en todo ese vómito Jonás cae en tierra. De ahí en adelante Jonás era hombre marcado. Por su tiempo en el vientre del pez no quedó ningún cabello, ningún velo en su cuerpo. Su piel era quemado por los ácidos gástricos del pez. Todo el mundo que lo viera le iba a preguntar, ¿qué le pasó, hombre? Era un hombre que no podía escapar. Pero la batalla de la voluntad de Jonás versus la voluntad de Dios sigue. Dios espera que su pueblo quiera lo que Él quiere. Dios puede hacer su voluntad. Dios puede llevar a cabo su voluntad. La desobediencia no funciona. Jonás. Más bien los desobedientes lucen tontos. Hasta ahora, mire esto. Todo responde a Dios en sumisión y obediencia, menos Jonás. Los vientos lo obedecieron. El capitán y los marineros lo obedecieron. Hasta el pez obedeció a Dios. Solo Jonás, a pesar de todo lo que pasó, sigue su rebeldía rehusando someterse a Dios. En esta oración que acabamos de ver, la insinceridad, la hipocresía de Jonás, la rebeldía que continúa. Yo pregunto, ¿estamos nosotros tratando de torcer el brazo a Dios en vez de obedecerlo? ¿Seguimos tratando de sustituir a otras cosas en lugar de lo que Dios quiere? Nos ha dicho ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros decimos nosotros y Dios dice otros. Seguiremos en nuestro propio entorno y empezaremos a pensar o empezamos a pensar en otros que necesiten a Cristo antes de nosotros mismos. Pregunto. Nosotros decimos casa. Dios dice barrio. ¿Seguiremos encerrándonos en nuestras casas? ¿O saldremos a buscar a los que no conocen a Jesús? Nosotros decimos templo. Dios dice la calle. ¿Seguiremos dando vuelta al Evangelio esperando que los no cristianos vengan al edificio para visitar? ¿O saldríamos a la calle llevando las buenas nuevas de salvación? Nosotros decimos Honduras. Dios dice Senegal, Filipinas, Malí, Kazajstán, España. ¿Seguiremos diciendo que no al llamado de Dios de ir a las naciones? ¿O diríamos, heme aquí, envíame a mí? Acabo de conversar con un amigo en Panamá. Vendió todo lo que tenía, compró su boleto para ir al África, porque siente el llamado de Dios.
Nosotros decimos Centroamérica. Dios dice el mundo musulmán. ¿Seguiremos siempre con lo más fácil? ¿O iremos a donde Dios nos manda, aunque sea muy difícil, aunque requiere mucho sacrificio? Los primeros misioneros a Honduras venían con un lema: donde Dios nos manda, tenemos que ir. No estamos obligados a volver. Era algo que Jonás rehusó aprender. ¿De cuál lado es usted? ¿Cómo es su obediencia a la misión de Dios? ¿Cómo respondería usted? Oremos. Padre, su llamado, su mandato es claro y es vigente. ¿En qué forma le estamos obedeciendo ese mandado? ¿En qué forma lo estamos llevando a cabo en nuestra vida? ¿O estamos huyendo de nuestras responsabilidades, poniendo pretextos, poniendo excusas, poniendo cualquier otra cosa, esperando que tú te agradas con lo que le ofrecemos? Padre, que impresione en nuestro corazón de que tú eres nuestro Dios y que nos ha dado ese mandato para que nosotros la cumplamos donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús. Amén.